Cuando vi aparecer a los primeros discípulos, un grupo de griegos que había llegado en aquellos días a Jerusalén y que, por supuesto, habían oído hablar de Jesús, se acercaron a Felipe y le expusieron su deseo de conocer al Maestro. Jesús no había salido aún del templo y el discípulo fue a consultar al apóstol que, hasta después de la resurrección del Galileo, ostentaría la autoridad moral del grupo. Andrés, el hermano de Pedro. Este pescador me había llamado la atención desde un primer momento por su seriedad. Casi siempre aparecía silencioso, como preocupado y distante. Quizá esa introversión se debiera a su cultura rudimentaria o a su acentuada timidez. Era algo más delgado que su hermano, más o menos de la misma estatura, 1,60 metros, aproximadamente, cabeza pequeña y cabello fino y abundante, a diferencia de Pedro, que sufría una extrema calvicie. Aparecía siempre pulcramente afeitado. Es de suponer que fuera algo mayor que Pedro, aunque la calvicie de aquel le hacía parecer más viejo. Andrés escuchó en silencio el mensaje de su compañero y, tras observar al grupo de griegos, regresó con Felipe al interior del santuario. Al poco aparecía Jesús quien, gustosamente, departió con aquellos gentiles. Algunos de los griegos sabían del misterioso anuncio del rabí sobre su muerte y le interrogaron sobre ello. Jesús les respondió: en verdad os digo que si el grano de trigo arrojado a la tierra no muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Es que es preciso morir para vivir?, preguntó uno de los gentiles visiblemente extrañado ante las palabras del maestro. Quien ama su vida, le contestó Jesús, la pierde. Quien la odia en este mundo, la conservará para la vida eterna. ¿Y qué nos ocurrirá a nosotros?, preguntaron nuevamente los griegos, si te seguimos. El que se acerca a mí, se acerca al fuego. Quien se aleja de mí, se aleja de la vida. Uno de los que escuchaban interrumpió al Galileo, replicándole que aquellas palabras eran similares a las de un viejo refrán griego, atribuido a Esopo. Quien está cerca de Zeus, está cerca del rayo. A diferencia de Zeus, comentó el maestro, yo sí puedo daros lo que ningún ojo vio, lo que ningún oído escuchó, lo que ninguna mano tocó y lo que nunca ha entrado en el corazón del hombre. Si alguno de vosotros quiere servirme, concluyó, que me siga. Donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguien me sirve, mi Padre lo honrará. Pero los griegos no parecían muy dispuestos a ponerse a las órdenes del rabí y terminaron por alejarse. Jesús, sin poder disimular su tristeza, comentó entre sus discípulos: ahora, mi alma está turbada, ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Sin embargo, el Cristo pareció arrepentirse al momento de aquellos pensamientos en voz alta y añadió, de forma que todos sus seguidores pudieran oírle: pero para esto he venido a esta hora, y levantando su rostro hacia el encapotado cielo de Jerusalén, gritó: Padre, glorifica tu nombre. Lo que aconteció inmediatamente es algo que no sabría explicar con exactitud. Nada más pronunciar aquellas desgarradoras palabras, en la base, o en el interior, de los cumulonimbus que cubrían la ciudad, y cuya altura media, según me confirmó Eliseo, era de unos 6000 pies, se produjo una especie de relámpago o fogonazo. De no haber sido por la potente y metálica voz que se dejó oír a continuación, yo lo habría atribuido a una posible chispa eléctrica, tan comunes en este tipo de nubes tormentosas. Pero, como digo, casi al unísono de aquel fogonazo, los cientos de personas que permanecíamos en la gran explanada pudimos escuchar una voz que, en arameo, decía: ya he glorificado y glorificaré de nuevo. La multitud, los discípulos y yo mismo quedamos sobrecogidos. Al fin, la gente comenzó a reaccionar y la mayoría trató de tranquilizarse, asegurando que aquello solo había sido un trueno. Pero todos, en el fondo de nuestros corazones, sabíamos que un trueno no habla. Los hebreos volvieron a agolparse en torno al maestro y este les anunció: esta voz ha venido, no por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora va a ser expulsado el príncipe de este mundo. Y yo, levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí. Pero, tal y como me temía, aquella turba no entendió una sola palabra. Los propios discípulos se miraban entre sí, como diciendo: ¿de qué está hablando? Algunos de los sacerdotes que habían salido del santuario al escuchar aquella enigmática voz, le replicaron que ellos sabían por la ley que el Mesías viviría siempre. Jesús, sin inmutarse, se volvió hacia los recién llegados y les contestó: todavía un poco más de tiempo estará la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz y que no os sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz.
somos nosotros, los sacerdotes, arremetieron los representantes del templo, tratando de ridiculizar a Jesús, quienes tenemos la potestad de enseñar la luz y la verdad a estos. El rabí, señalando con su mano derecha a la muchedumbre, replicó: ciegos. Veis la mota en el ojo de vuestro hermano, pero no veis la viga en el vuestro. Cuando hayáis logrado quitar la viga de vuestro ojo, entonces veréis con claridad y podréis quitar la mota del ojo de estos. Jesús, entonces, cruzó las murallas del templo, seguido por sus más allegados. La noche no tardaría en caer y el maestro, tal y como tenía por costumbre, cruzó el barrio viejo de Jerusalén, en dirección a la puerta de la fuente, con el fin de descansar en Betania. Te invito a suscribirte. Gracias.